Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es MaxiHawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que vimos en el video anterior sobre registro de asistencias. Que en esa oportunidad te di una idea, ¿cierto?, muy superficial de cómo se construía esa propuesta que yo tengo sobre cómo hacer un registro efectivo sobre la asistencia para nuestros estudiantes. Es importante decir que no solo te puede servir si eres docente, tal vez para tus clientes o quizás puedes obtener alguna idea para incorporarlo en tu día a día. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la masterclass, es decir, vamos a ver paso a paso cómo se construye este sistema. Así que, por supuesto, como siempre, te invito a preparar tu café, tu té o tu bebida favorita porque esto se viene largo, pero muy interesante. Así que vamos a ver cómo se construye este sistema. Bueno, ya estamos entonces aquí en nuestro Notion. Vamos a empezar entonces con una página desde cero. Bien. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en esta propuesta? ¿Cierto? Teníamos, por supuesto, una página que en este caso se va a llamar registro de asistencia. Le habíamos puesto un emoji, así que le vamos a dejar inmediatamente ese emoji que era una mochila, ¿cierto? O una mochila escolar. Y le habíamos puesto una portada. Por supuesto, todo esto es opcional, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar para que se parezca lo más posible. Si ya me conoces en mi canal, ¿cierto? Lo que más me interesa a mí siempre es el café cuando hablo de las covers, ¿ya? Eso me da cierta energía cuando veo mis páginas. Bueno, y creo que por lo que estoy viendo aquí ya no está la que habíamos puesto, pero no importa, ¿cierto? Vamos a dejar una muy similar sobre el café. Bien, entonces vamos a reposicionar esto quizás. Si te gusta más minimalista, no lo sé, podríamos dejarlo ahí, perfecto. Así aprovechas también de aprender, quizás si no lo sabías, poder hacer este tipo de cosas como reposicionar la cover. Bueno, la otra cosa que yo siempre hago, obviamente depende de los gustos, es dejar la página en ancho completo, ¿ok? Así que vamos a ir aquí arriba a los 3 puntos, vamos a dejar esto en ancho completo y voy a aprovechar de desactivar el índice porque en realidad en esta página no voy a incorporar tanta información como para requerir un índice. Bien, entonces aquí ya tenemos más o menos armado, ¿cierto?, la página de inicio. Luego vamos a tener que crear, ¿cierto?, las distintas bases de datos. Es lo que generalmente uno empieza a bosquejar, ¿cierto?, ya sea en papel o en lápiz, y empieza a visualizar cómo quiere que luego esto se plasme dentro de nuestra página en Notion. Para este sistema tenemos básicamente dos bases de datos, ¿ok? Tenemos una base de datos que es para el registro de la asistencia, donde van a estar claramente los estudiantes y donde teníamos este botón que al hacer clic, ¿cierto?, en el botón de asistencia se agregaba un registro nuevo para cada uno de esos estudiantes donde yo hice clic. Y la segunda base de datos que nosotros utilizamos en este sistema tiene que ver ya con una base que registra efectivamente la asistencia de cada uno de estos estudiantes. Para hacerlo más sencillo, por supuesto. Ahora, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a hacer una base de datos, entonces lo primero que vamos a usar el shortcut, ¿cierto? Vamos a usar una base integrada y esta base de datos se llamaba asistencia. Mi consejo siempre cuando estés creando base de datos es usar un nombre, ojalá, ¿cierto?, único dentro de tu espacio de trabajo para que tampoco te vuelvas loco o loca creando tantas bases. Siempre darle un objetivo a cuando estés creando esa base, pero por supuesto ese nombre único te va a ayudar mucho cuando empiezas a hacer relaciones, ¿cierto? O cuando tienes que hacer un acceso directo a alguna base, poder identificarla dentro del listado de quizás mucha información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo que yo uso mucho, si es que no logro tener un nombre único, es utilizar un emoji. Perfecto, entonces en esta asistencia vamos a incorporar un emoji para yo acordarme, ¿cierto? Entonces vamos a poner un pin aquí de emoji y yo ya sé entonces que cuando vaya a buscar esta base desde algún lado del espacio de trabajo, la que tiene este emoji es la que yo quiero trabajar. Bien, bueno, ahí está entonces la asistencia. Luego teníamos, por supuesto, el nombre de las propiedades. La propiedad que aquí es el acceso, ¿cierto?, a estos registros es la propiedad que se llama estudiantes. Claramente, ¿cierto? Y después teníamos una propiedad de fórmula que era sobre la clase asistida. Bien, vamos a crear inmediatamente eso. Tú puedes crear una propiedad de fórmula sin necesariamente agregar la fórmula, pero para que no se te olvide, vamos a poner aquí clases asistidas y le habíamos puesto un icono distintivo, ¿cierto?, que era el de la mano, este que está acá. Ya,
Perfecto. Entonces ahí ya tenemos nuestras propiedades básicas. Y por supuesto lo más importante dentro de esta base era el botón, ¿ok? El botón que al hacer clic daba ese registro. Así que vamos a crear también el botón. Hay una propiedad, no te olvides, de botones. Ese botón se va a llamar registro. ¿Okay? Este nombre, perdón, que estoy colocando aquí es el nombre de la propiedad, pero no necesariamente es el nombre que va a aparecer en el botón, ¿ok? Y vamos a agregar un check, ¿cierto? Un check mark para que esto aparezca un poco más interesante. Ahora, cuando yo edito la automatización, si te das cuenta, aquí es donde yo puedo dejarle el nombre al botón. Por defecto aparece el mismo nombre, así que le vamos a poner aquí asistencia, ¿ya? Y eso es lo que va a aparecer después, ¿ok? Entonces vamos a ver que, como te digo, el nombre de la propiedad es registro. Si yo creo un nuevo registro, al botón dice asistencia. Ok, estamos bien hasta ahí. Entonces, lo que teníamos acá ordenado era que, por supuesto, vamos a arrastrar nuestro botón al comienzo de la base porque era lo que debería estar al principio. Después teníamos a nuestros estudiantes y finalmente teníamos esta clase de asistencia. Bueno, yo voy a precargar los estudiantes, ¿ok? Básicamente yo había obtenido algunos nombres de personajes de Marvel, ¿ya? Pero solo para el ejemplo vamos a pegarlos acá, incorporarlo. Tú puedes incorporarlo, ¿cierto? Desde tu lista de estudiantes, desde un Excel, etcétera, o simplemente agregándolos de forma manual. Te recuerdo que esto se puede aplicar a cualquier ámbito, entonces podríamos incorporar aquí a nuestros clientes, ¿cierto? A nuestros amigos, no sé, lo que tú quieras. Bueno, acá tenemos entonces nuestros estudiantes. Vamos a agregarle un emoji o un icono que también me gusta mucho para enriquecer un poco la vista, ¿cierto? Recientemente fui a una charla de Notion y claro, uno de los comentarios era que tampoco dan ganas de llenar datos si vemos esto así tan, ¿cierto? Tan sobrio, tan blanco, y los emoji y los iconos ayudan mucho, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar en esta cajita, ¿cierto? Todos los registros de los estudiantes. En los 3 puntos vamos a agregar entonces un icono y este icono lo vamos a agregar desde aquí de las que vienen por defecto en Notion. Vamos a poner este user con un color quizás más llamativo. Bien. Una de las mejoras que se me ocurrió al preparar esta masterclass es que quizás puedes predefinir, ¿cierto? Una plantilla para que cada vez que tú creas un estudiante te mantenga al menos ese emoji, ¿ok? Es lo que yo también siempre hago cuando creo mis bases de datos. Como te decía anteriormente, me gusta enriquecerla con iconos, con emojis, y para no estar haciendo eso de forma manual en cada uno de los nuevos registros, existen, ¿cierto?, las plantillas, entre otras muchas funciones. ¿Cómo se hace eso? Básicamente aquí, ¿cierto? Al lado del nuevo, en esta flecha desplegable, vamos a poder crear una nueva plantilla. Al hacer clic, entonces nos dice, atención, usted está editando una plantilla en la base de datos asistencia y tiene, ¿cierto?, el emoji que le pusimos, ese pin, así que es la que tenemos que trabajar. Bueno, voy a agregarle simplemente un icono, perfecto, que va a ser el del user, en el color, ¿cierto?, que habíamos elegido, y de esa forma cada vez que se agregue un registro podemos optar por usar esta plantilla. ¿Por qué te hago esa diferencia? Porque fíjate en esto, cuando yo creo un nuevo registro, vamos a poner aquí estudiante, no sé, estudiante 1, no está el icono, ¿te das cuenta? Yo podría entrar a ese estudiante, aparece ahora su plantilla, podría hacer clic en ella y va a cargar, ¿cierto?, el icono. Pero eso no es lo que yo quiero que sea aún más automatizado. Entonces, para ello, vamos a ir de nuevo a la flecha y en esta nueva plantilla que acabamos de crear en los 3 puntos, si te fijas, la de abajo dice predeterminada. No, ahora vamos a decir que la de arriba es la predeterminada. Eso lo vamos a dejar para todas las vistas de asistencia. Perfecto. Y ahora, fíjate, si yo creo un nuevo registro, estudiante 1, ya tenemos el icono, ¿ok? Esa es una mejora que podrías incorporar a esto y es algo que yo siempre hago con las bases de datos. Bien, sigamos adelante entonces con esta masterclass. Ya tenemos nuestra base de datos 1, o sea, de asistencia, bastante, ¿cierto?, creada. Lo otro que habíamos dicho era un nombre para esta vista. Ya, vamos a agregar aquí un nombre que es registro de asistencia. Bien, y le habíamos puesto un icono, ya, que era el de, creo que era el de check. A ver, vamos a ver. Sí, este que está acá. Perfecto. ¿Ya? Entonces de esa forma se ve un poquito mejor. Y esa es la primera base de datos. Bueno, la segunda base de datos es una base de datos que lleva el registro de la asistencia. Entonces vamos a ir más abajo, le vamos a crear una nueva entonces base de datos integrada y le vamos a dar un nombre entonces a esta base de datos. Por lo general tú también puedes crear quizás un orden cuando vayas creando tus bases de datos, relacionarlas. Un consejo, por ejemplo, es
dejarle un nombre que hable también de cuál es su vinculación o su relación con la base de datos principal. Por ejemplo, aquí yo lo tenía puesto como registro-asistencia, ¿ok? Eso significa entonces que esta tabla de registros está vinculada con la de asistencia, que es la de arriba, ¿ok? Por supuesto que es solamente una idea. Tú puedes ponerle, como te digo, un nombre, algo distintivo. Le vamos a dejar un emoji de una estrella para que no se nos confunda. Perfecto. Este registro de asistencia entonces tiene las siguientes propiedades. La propiedad principal va a ser el nombre, o en realidad va a ser el registro. Ya, eso en realidad no lo modifiqué en absoluto porque necesitamos solamente que empiece a llevar un registro. Lo que sí teníamos importante, ¿cierto? Era la fecha de la clase, así que vamos a poner una propiedad de fecha y aquí me da algunas sugerencias, ¿ok? Perfecto, como él ya sabe que estamos hablando de asistencia, esto también es nuevo en Notion. Vamos a dejar entonces esta de fecha de asistencia, me parece interesante. No le vamos a cambiar el nombre ni el icono. Y también aquí habíamos seteado algunos iconos, ¿ok? Aquí cuando había un nuevo registro le vamos a incorporar entonces un icono para hacerlo distintivo. Así que vamos a ir a las plantillas, vamos a crear una nueva plantilla y habíamos puesto entonces el de la mano gris, perfecto. Y le vamos a poner un nombre, ¿cierto? Nuevo registro. Podría ser nuevo registro de asistencia, lo que tú quieras. Y lo vamos a dejar entonces predeterminado, ¿ok? Para todas las vistas. Bien. Aquí entonces tenemos el registro. Vamos a eliminar esto que se crearon para que se vea más limpio y se logre entender. Bien, entonces esa es la configuración básica. Había un botón también de eliminación, ¿ya? Que era para poder, como dice obviamente, eliminar, ¿cierto? El registro. Así que para eso vamos a crear una nueva propiedad del botón que se va a llamar entonces eliminar. Y le ponemos quizás el emoji o el icono de la X, ¿ya? Y nuevamente ahí en la automatización realmente eso lo habíamos dejado como eliminar, así que está ok. Y este botón vamos a dejarlo al comienzo, al igual como lo hicimos arriba, para que sea la acción que vamos a hacer, ¿cierto? Cuando creamos un registro, está el emoji, está el nuevo registro y está el botón. Bien, vamos a ver entonces ahora las relaciones. En realidad es una sola, no es algo muy complejo. Tenemos que vincular, ¿cierto? O relacionar más bien ambas bases de datos para que, ¿cierto? Cada vez que apretemos el botón, se cree un registro, ¿cierto? Y eso se pueda contabilizar. Vamos a crear entonces una propiedad aquí arriba de relación. Si hacemos clic en el más, aparece entonces las opciones siempre de propiedades. Vamos a relación. Esa relación aquí te pregunta con quién, y si te das cuenta yo tengo dos registros de asistencia porque aparece el del video anterior, por eso es que le he puesto una estrellita aquí para identificarlo, así que es un buen tips. Vamos a dejar esa. En este caso no vamos a usar un límite o un limitador de relaciones porque puede ser más de una, ¿cierto? Así que sin límite. Y también necesitamos que se muestre allá abajo, ¿ya? Entonces ahí de esa forma aparecerá entonces cuando hacemos agregar al clic agregar relación, aparecen, ¿cierto? Las distintas relaciones como propiedades. Entonces ahí lo hemos puesto, cerramos y fíjate que ya está esta nueva propiedad que se llama registro de asistencia. Tiene el icono característico de tiene el icono característico de las relaciones. Y por supuesto, si vamos abajo, también tenemos el icono de relación ahora con asistencia. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, cuando yo entro aquí a la propiedad de relación, al hacer clic, me pregunta con quién quiere relacionar a Bruce Banner. Y la única entrada que está abajo, ¿cierto? Es la que acabamos de crear acá. Por lo tanto, si yo hiciera clic aquí en cualquiera de ellos, la única opción que tienen es de estar relacionados con esto que está acá abajo. Por ejemplo, Stephen Strange lo pusimos acá y aquí automáticamente aparece. Así es como funcionan las relaciones, ¿ok? Pero no es el caso, así que vamos a desvincular esa relación. Entonces, ahora llegó el momento de configurar los distintos botones para poder hacer, ¿cierto?,
la magia de que se cree o no se cree algún registro. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el botón de asistencia. Para ello vamos a ir entonces a el título de nuestra propiedad de botón y le vamos a poner a editar automatización. Al hacer eso aparece esta ventana, ¿cierto? Que antiguamente aparecía en la barra lateral, pero ahora la han puesto de forma central, mucho más vistosa y quizás un poco agradable de trabajar. Entonces, fíjate que siempre en los botones partimos con un gatillador, ¿cierto? Un gatillante o una condición que dice cuándo, y obviamente aquí es cuando se apriete el botón, ¿cierto? Al presionar el botón. ¿Qué es lo que queremos que ocurra? Vamos a agregar una acción. Entonces, lo primero que queremos que ocurra es que, por supuesto, se agregue una página nueva en la base de datos, ¿cierto?, de la asistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a usar la opción de agregar una página. Entonces, cuando hacemos clic en eso, nos pregunta ¿dónde queremos agregar esa página? Tenemos, por supuesto, muchas bases de datos. Podríamos agregar cuantas queramos en distintas bases, pero aquí lo que nos interesa es que esa se agregue, ¿cierto?, el registro de asistencia que tiene la estrellita. Perfecto. Una vez que hagamos eso, también tenemos la posibilidad de agregar cómo queremos que eso se haga, ¿ya? Si es que lo haga, ¿cierto?, de forma en blanco o usando la plantilla predeterminada, y efectivamente vamos a dejarlo como la plantilla predeterminada nuevo registro para que por lo menos incorpore, ¿cierto?, ese icono de la manito gris. Bien. Luego vamos a seguir configurando esta acción, es decir que cuando presionamos va a ejecutar esta acción que puede ser cuantas cosas queramos. O tenemos la opción de agregar otra acción, pero lo que vamos a hacer es seguir editando esta acción y eso lo vamos a seguir haciendo aquí en la edición de propiedades. Por supuesto, cuando hacemos eso ya nos da acceso a las propiedades que tenemos en nuestra, ¿cierto?, base de datos de la asistencia. Lo que vamos a hacer primero es decirle que el nombre que queremos que utilice ese nuevo registro sea un texto que puede ser nuevo registro o puede ser lo que tú quieras, ¿ok? Puede ser una nueva entrada, nueva asistencia, asistió, no asistió, lo que tú quieras. Independiente de que en la plantilla nosotros le pusimos un nombre al nuevo registro, acá tú puedes definir efectivamente cómo quieres que esa entrada, ¿cierto?, se llame. Bien, luego vamos a tener que decirle, y lo más importante aquí es que en la relación de asistencia, ¿cierto?, ¿qué es lo que queremos que ocurra ahí? Bueno, tenemos varias opciones. Podemos decirle que se vincule a uno de los estudiantes, pero claramente eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos configurando este botón para todos igual. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, a Carol Danvers, independiente del estudiante que yo presione ese botón, siempre va a estar vinculado a Carol Danvers. Entonces, eso en este caso no nos sirve, pero tú puedes pensar, como te digo, que quizás es una opción para alguna idea que tú tengas. Que cada vez que tú aprietes un botón en cualquiera de los clientes, no lo sé, se vincule siempre con este tipo de producto, por ejemplo. ¿Ok? Bien, en este caso no queremos eso, pero sí lo que podemos hacer es la primera opción, que dice vincularlo con la página que contiene este botón. Y eso sí es lo que necesitamos acá. Es decir que si yo hago clic en el botón de Tony Stark, como esa página es la de Tony Stark, va a crear una relación con Tony Stark. Así que eso es lo que necesitamos. Y luego ya no nos quedan muchas propiedades, solamente una, la fecha de asistencia. Aquí lo que queremos es que incorpore la fecha, ¿cierto?, de activación. ¿Ok? Incluso se puede dejar predefinido para que elija, para que ponga una fecha. Es lo mismo del caso anterior, va a poner siempre la misma fecha. E incluso una actualización que es reciente, podemos ya empezar a agregar fórmulas dentro de, ¿cierto?, la personalización. Nosotros en nuestro video original vimos lo de las fechas de activación. ¿Ok? Alguien también preguntó dentro de los comentarios si era posible agregar la hora y aquí está la opción, ¿ok? Podríamos dejar la hora de activación para saber, por ejemplo, la hora de entrada. Habría que agregar otro botón de salida y ahí tendríamos, ¿cierto?, la hora. Vamos a dejarlo como en la forma original, la fecha de activación. Y vamos a guardar. Antes de guardar podríamos revisar quizás las otras acciones. Por ejemplo, pedir confirmación. También es una opción que va a prevenir que tú aprietes el botón de forma accidental. ¿Ok? Y eso no lo pusimos originalmente, pero es una buena idea. Vamos a guardar. Perfecto. Entonces, probemos si esto realmente funciona. Vamos a Scott Lang y si yo hago clic en Scott Lang, cuando hago clic ahí, va a aparecer un nuevo registro, ¿te fijas? Y aquí abajo dice se creó una nueva página. Es decir, que se vinculó a Scott Lang una página en la base de datos registro. Si yo voy abajo a registro, fíjate que creó un nuevo registro que es hoy día y está Scott Lang. Entonces esta funciona. Vamos a eliminar estos registros. Bien, vamos a probar con Carol Danvers, asistencia, Bucky Barr, Clinton.
Perfecto, está funcionando, así que estamos bien hasta ahí. Vamos a eliminar esto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez que yo haga clic se van a agregar asistencia. Entonces, por ejemplo, a Tony Stark, si yo aprieto muchas veces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos registros. Bien. Pero ahora viene una propiedad de fórmula, que era la de clases asistidas, porque aquí queremos que contabilice efectivamente cuántos registros existen de esa persona según la asistencia. Entonces, para eso simplemente puedes hacer clic, ¿cierto?, en el registro para entrar a las fórmulas, y lo que nosotros vamos a usar es una función de tipo len. Si tú vas aquí al len, lo que hace aquí, como te indica Notion, es genera la longitud del valor de la lista o del texto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si nosotros ponemos len de la palabra hello, él te va a devolver el número 5 porque hay 5, ¿cierto?, letras en esa palabra. Si lo separamos, ¿cierto?, por coma, él definitivamente va a hacer la contabilización solo de los números, ¿ya?, y no de todos los caracteres. Bueno, esa propiedad, o más bien esa función, la podemos aprovechar para contar también las relaciones. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, yo voy a ir aquí, le voy a decir cuéntame en el registro de asistencia, ¿cierto? Le ponemos un punto y hacemos el len, que es lo que va a devolver ahí entonces el número de las relaciones. Si le hacemos guardar, fíjate, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, Bruce Banner, vamos a apretar 2 veces, aparecerá aquí 2 registros, 2. Bien, y esa es la fórmula. No es una cosa muy compleja, pero te va a ayudar mucho a contabilizar las relaciones. Vamos a configurar ahora el botón de eliminar, ¿ok? Por ejemplo, en Tony Stark, si vamos abajo, tenemos muchas, ¿cierto?, entradas, fechas de hoy. Y el eliminar vamos a configurarlo para que, ¿cierto?, vaya a borrar, obviamente, el registro. Vamos a configurar ese botón. Vamos a entrar entonces en editar el botón. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Al presionar el botón le vamos a decir que ya no cree algo, ¿cierto? No está la opción de eliminar algo, pero sí lo que podemos hacer es que edite ese algo. Es decir, cuando hacemos clic en el botón, edite esa entrada. Y para eso, obviamente, usamos esto. Entonces vamos a editar la página. Nos preguntan en qué base de datos, dónde vamos a editar. En realidad no tenemos que salir a otra base de datos, sino que en este mismo registro, en esta página. Y esa es la opción que aparece aquí. Entonces, en la página que contiene el botón, es decir, en este caso, por ejemplo, Tony Stark, vamos a apretar borrar. La página se llama Tony Stark, nuevo registro. En esa página vamos a hacer una edición. ¿Cuál es la edición que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a pedirle es que la asistencia podemos reemplazarla con algo, agregarle algo, eliminar, o un menú desplegable. Efectivamente vamos a eliminarlo, ¿ok? Y aquí en seleccionar no vamos a poner nada porque solamente queremos eliminar ese registro de esta página. Bien, vamos a ponerle entonces guardar. Vamos a probar aquí con esto. Vamos a hacer clic aquí y obviamente desaparece. Entonces, si te das cuenta, lo único que hizo el botón fue eliminar la relación, ¿ya? Por lo tanto, estamos limpiando, entre otras cosas, estas entradas, pero necesitamos que no nos muestre lo que estamos borrando. ¿Y qué es lo que hicimos para resolver eso? Bueno, lo que hice fue crear una propiedad nueva, ¿ya?, que es de selección, y simplemente esa propiedad se llama eliminado, y le vamos a poner aquí, le podemos poner un icono también, o lo que ustedes quieran, quizás uno de esos. Y básicamente aquí teníamos solo una opción, que era borrar. La creamos, le vamos a poner en color en rojo, quizás, aquí está. Bien, entonces, lo que ocurre es que cuando yo elimine estos dos, lo que debería aparecer acá es esta etiqueta, ¿ok? Que dé un registro de que eso se borró, pero no lo está haciendo. Así que vamos a eliminar estos de forma manual. Vamos a sacarlos del sistema. Perfecto. Y vamos a configurar nuevamente nuestro botón. Nos falta agregarle una nueva edición dentro de esta entrada. Así que finalmente ahora le decimos que cuando eso ocurra, es decir, cuando se edite esta página, elimine el registro de una asistencia, en la propiedad eliminado le agregue esta etiqueta. Guardamos. Perfecto. Veamos si funciona. Eliminamos este Tony Stark, se elimina el registro y queda un borrar. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hacíamos básicamente luego era trabajar con los distintos filtros, las distintas vistas, para que no nos muestre los registros que tienen la etiqueta borrar, ¿ya? Y de esa forma se puede ver mucho más limpio. Bueno, vamos a ordenar un poco ahora. Ya tenemos la estructura lista, solamente nos queda ordenar.
vamos a ir al principio. Lo que yo había hecho es crear un toggle, ¿ya? O un desplegable, puede ser en encabezado 2 quizás. Vamos a ver si está, vamos a dejarlo en encabezado 2, que es el registro. Y dentro de este registro yo hice un bloque, cierto, de destacado o call out, como se llamaba antiguamente. Le vamos a cambiar aquí por un check verde, bien. Y lo que yo había hecho era dejar la base de datos aquí, ¿ok? Entonces de esa forma se ve un poquito más ordenado, quizás más limpio al dejarlo, cierto, con este fondo gris. Vamos a ocultar el nombre de la base de datos, ¿no? También para que no nos moleste. Vamos a dejar el recuento ajustado y este registro de asistencia lo necesitamos oculto, no es necesario que lo veamos, ¿ok? Entonces vamos a ocultar esta propiedad y de esa forma se ve mucho más limpio. Otra cosa que tú puedes crear también es una columna, ¿ya? Por ejemplo, de 2 columnas. Esto también es una mejora y dejamos este callout arriba, y si te das cuenta podemos ajustar esto para que simplemente se vea ese registro mucho más en una columna acotada. Aquí podríamos poner al lado quizás otro tipo de información, el calendario académico, ¿ya? Por ejemplo, vamos a dejar aquí una nueva mejora, un calendario, ¿ok? Para que veamos cómo se ve, ¿ya? Perfecto. Si te das cuenta se ve mucho más atractivo, es una mejora que se me acaba de ocurrir. Puede ser una opción para ti. Bien, vamos a ir acá abajo. Vamos a ocultar este nombre también para que se vea más bonito. Luego acá abajo en realidad lo tenía yo como también en un toggle de tipo 2. Así que vamos a ir al H2 desplegable. Simplemente aquí estaba el resumen. Bien, y esta tabla estaba dentro de esa desplegable. ¿Ya? Y en este resumen lo que nosotros trabajamos son las pistas, ¿ok? Entonces teníamos una vista por fechas, así que vamos a crear una nueva vista que va a ser, cierto, de tipo tabla. Le vamos a cambiar el nombre, lo vamos a poner por fecha, bien. Y eso estaba al principio, así que lo vamos a dejar aquí al comienzo. ¿Qué es lo que hacía esta vista? Básicamente en los 3 puntos nosotros podemos decirle que los agrupe, ¿ok? Y que los agrupe por las fechas de asistencia. Aquí tenemos opciones de fecha, te pregunta cómo quieres que se agrupen por fecha, y básicamente puede ser relativa, por día, semana, etc. Yo lo utilicé por día, ¿ok? Como estamos trabajando aquí con pocas asistencias porque lo estamos construyendo desde cero, solamente nos va a aparecer el 17 de noviembre, ¿ok? Si tuviésemos más asistencias, como el video original, obviamente veríamos distintos grupos de, cierto, asistencia. Como estamos viendo la asistencia solo por día, en realidad no nos interesa ver lo de eliminado, así que básicamente aquí usamos un filtro y le decimos que eliminado no es, ¿ok? No es cuando tenga la etiqueta borrar. Si guardamos ese filtro ahí ya no aparecen, ¿cierto? Vamos a eliminar un Tony y desaparece. ¿Te das cuenta? Perfecto. Por lo tanto, este eliminado debería estar oculto, ¿ok? Porque tampoco nos interesa. Y para que se vea un poco más ordenado, tal vez era mucho más atractivo que al principio aparecieran los estudiantes, ¿ok? Yo podría dejar esto acá al lado, ¿cierto? Pero lamentablemente lo que haría ahí, podría editar esto y no es lo que queremos. Esta propiedad en realidad la vamos a dejar oculta, pero lo que yo creé fue un rollup, ¿ok? El rollup lo que hace es extraer información, ¿cierto? A través de una relación y te muestra ciertas cosas que están ahí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a crear una nueva propiedad de tipo rollup. En el rollup le vamos a poner que se llame no rollup, sino que estudiantes, ¿ok? Estudiante, y le ponemos el icono de el user. Bueno, en el rollup tenemos que definir qué relación, y la única relación que tenemos es la de asistencia. Perfecto. Y aquí queremos que nos muestre efectivamente la propiedad de estudiantes que aparece en la base de datos de asistencia. Es decir, que va a extraer este valor, ¿ya? De la relación. Es el mismo nombre, ¿cierto? Pero aquí ya no podemos editar nada porque es simplemente un rollup. Vamos a dejarlo al comienzo. Perfecto, ahí se ve mucho más atractivo, más limpio. Por supuesto que este no se puede eliminar, así que lo vamos a dejar ahí. La fecha de asistencia es importante y en este caso la asistencia la vamos a ocultar. Bien, ahí se ve mucho mejor. Entonces aquí esta la vamos a ocultar nuevamente para que se vea más bonito. Y ahí estaba, ¿cierto? Por fecha. También teníamos uno por estudiantes, así que vamos a crear una nueva vista de tabla. En este caso le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar, ¿cierto? Por estudiante.
Vamos a poner aquí un emoji de estudiante, perfecto. Y vamos a agrupar, por supuesto, por asistencia, ¿ok? Perfecto. Aquí fíjate algo muy importante, todos los que no tienen una relación, ¿cierto? Los vamos a poder ocultar. Pero vamos a verlo aquí para que entiendas, ¿ya? Entonces, por estudiante, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ocultar el nombre de la base. Acá tenemos a Bruce Banner, ¿cierto? Nombre de estudiante Bruce Banner. Como está repetido, ¿cierto? Redundante quizás la información, podemos ocultar este rollup aquí, ¿ya? Porque sabemos que este es Bruce Banner y esta es su relación. Si te das cuenta, estos que están acá arriba no tienen un estudiante porque son los que eliminamos, ¿ok? Si yo muestro la propiedad de borrad, ¿cierto? Que está acá de eliminado, ellos efectivamente tienen esa etiqueta. Entonces, para no verlos, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ocultar este grupo acá o, obviamente, nuevamente usar el filtro donde eliminado no es, ¿cierto?, los que tengan borrado. Bien. Por supuesto que tendríamos que tener cuidado con ese filtro. Si queremos revisar qué hemos eliminado, tendríamos que, por supuesto, sacar esa filtración. Bien, y eso era lo que teníamos acá. Vamos a eliminar esta tabla, esta vista de tabla. Ya, en realidad era solo para configurarla. Aquí tenemos entonces por estudiante, por fechas. Y se ve mucho más atractivo. Y para finalizar esta masterclass teníamos un gráfico que nos mostraba, ¿cierto?, en las barras cuál era la asistencia de los estudiantes. Así que vamos a ver cómo se construye. Vamos a hacer de forma inmediata nuestro desplegable de encabezado 2, que se llama gráfico claramente. Y lo que teníamos dentro de nuestro desplegable, ¿cierto?, era una vista nueva de la base de datos de asistencia, ¿ok? Que es la base de datos que está acá arriba, bien, donde están nuestros estudiantes. Esas barras lo que nos muestran son el número que está acá. Bien, vamos a agregar algunos al azar ya para que podamos trabajar con esa barra y se vea mucho mejor. Ya ahí agregamos algunos registros al azar. Aparecieron acá abajo, por supuesto. Entonces, es una vista de la base de datos de arriba. Lo que tenemos que crear acá es una vista a esa base de datos vinculada. Es decir, no vamos a hacer una copia de la base de datos, sino que queremos que muestre la base de datos como si fuese, ¿cierto?, un acceso directo. Para eso, el shortcut es CR, es mucho más rápido, o puedes escribir vista vinculada. Como te digo, esto no es copiar la base de datos, sino vincular una vista. Hacemos clic aquí, nos pregunta desde qué base de datos quiere vincular, por supuesto que la de asistencia con el pin rojo. Le hacemos clic ahí y aquí está. Bien, trajimos una visualización. La flechita que está acá al lado de asistencia nos indica que esto es una vinculación de una vista a esta base y que no es la base original. Es decir, si yo hago clic aquí, me lleva a la base original. Si te das cuenta, en la base original, si yo muestro, ¿cierto?, el nombre de la base de datos, no tiene esa flechita al lado. ¿Ok? Ese es un tips también para que tú puedas diferenciar cómo es la original y cuál es una vinculación. Bien, entonces esta es una vista de gráfico. Entonces cuando hacemos clic aquí en la tabla podemos editar la vista y nos pregunta el diseño. No queremos que sea de tabla, sino que de gráfico. Bien. Si te das cuenta que automáticamente puso algo que no nos interesa, ¿ya? Entonces vamos a editar este gráfico. Para ello vamos a seguir diciéndole que sea de barra, ¿sí? Pero no queremos que muestre el registro de asistencia, sino que queremos que en el eje X, ¿cierto?, que es el horizontal, muestre a los estudiantes. Así que al hacer clic ahí, efectivamente ahora aparecen los estudiantes. Bien. También queremos que los ordene por desde la A a la Z, aunque igual puede ser, ¿cierto?, de forma inversa, ¿cierto?, personalizada, etcétera. Vamos a omitir los valores en cero. Eso no es necesario aquí porque en ese caso sacaríamos a los estudiantes que no han asistido a ninguna clase y queremos identificarlo. Claramente esto sí va a mostrar el recuento, ¿cierto? Podría ser la suma, el promedio, etcétera. Pero sí queremos el valor, ¿ok? Así que hasta ahí está súper bien, podemos modificar los colores, etcétera. Bien, y ahí si te das cuenta, entonces, si cerramos esto, tenemos aquí a nuestros estudiantes, ¿ok? Por ejemplo, Baki está con 0, así que si vamos a Baki, que está acá, vamos a agregarle un par de asistencias, por ejemplo 5, y aquí ya debería aparecer con 5. Bien. Y podemos, obviamente, vamos a ocultar esto. Esto estaba también dentro de un callout para que se vea un poquito mejor. Ya. Vamos aquí a ocupar, sí, el de gráfico. Bien. De color verde para que se vea mucho más adecuado a lo que teníamos. Bien. Y ahí ya te está generando, ¿cierto?, el gráfico.
Y bueno, si te fijas, con eso ya damos por finalizada entonces la construcción de este sistema. Si te das cuenta, no era tan complejo, hicimos algunas mejoras, espero que te haya quedado claro. Lo más importante aquí es entender, ¿cierto?, cómo funcionan los botones y, por supuesto, qué enfoque le quieres dar, ¿bien? El razonamiento aquí es, por supuesto, cómo hacemos esa contabilización de los registros, cómo hacemos y sabemos cuándo los estudiantes están o no están, etc. Esto se puede, por supuesto, mejorar. Te dejo en la descripción, como siempre, la plantilla si quieres duplicar este trabajo, pero como te digo, siempre mi consejo es tratar de hacerlo desde cero para aprender a utilizar Notion de mejor manera y sacarle el máximo partido posible. Bueno, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tu comentario, tu manito arriba, cuéntame qué te pareció esta masterclass, la vas a ocupar, tienes alguna idea para utilizarlo en otro ámbito que no sea el educativo. Todo eso me interesa mucho para, por supuesto, seguir creando contenido de calidad. Así que nos vemos en un siguiente video.